Saludos, bendiciones a todos. Nos encontramos una vez más en la cuarta sesión donde me gustaría sellar el tema de las aperturas espirituales. Creedlo de verdad que estoy haciendo un esfuerzo impresionante para poder resumir todos los temas, poder ubicar las partes que vamos considerando como más importantes para poder abarcar bien todo el tema de cada tema de lo que estamos tocando. Entonces, bueno, pues hoy es importante sellar el tema de las aperturas. Estuvimos viendo cosas muy importantes sobre aperturas espirituales simbolizadas en las 10 puertas, 12 puertas que rodean la ciudad de la antigua Jerusalén. Vimos que tenían simbolismo importantísimo. Para poder sellar temas de aperturas espirituales dentro de adoración profética, tenemos que entender que la mayor de las aperturas las realizó Cristo en la cruz del Calvario. Muchas veces el grupo de adoración, sobre todo las niñas más jóvenes, me preguntan: pastor, para poder realizar aperturas, ¿qué alabanzas, qué tipo de música tenemos que ir tomando? Mi respuesta primordial siempre es que todo lo que hable sobre la cruz, todo lo que hable sobre la cruz de Cristo, tiene que ver con aperturas espirituales, ya que Cristo fue quien realizó la mayor de las aperturas. Es importante entender que el hombre, por causa del pecado, había roto la posibilidad, el pecado impide la posibilidad de acercarse a Dios. Sin embargo, es importantísimo entender que a través de la muerte y sacrificio de la cruz del Calvario, Él, en la cruz simbolizada, aunque ya sabemos que hay algunos teólogos o incluso religiones que opinan que murió en un madero, pero la cruz simboliza la unión de los cielos con la tierra, y los brazos extendidos simboliza la unificación de las personas de todos los tiempos. Tienen un punto de encuentro en la cruz para poder experimentar esa apertura espiritual donde encuentren la persona de Dios. Es el altar por excelencia. Pero entrando en materia, tenemos que entender que para poder disfrutar de todas estas aperturas y al mismo tiempo disfrutar verticalmente y al mismo tiempo ministrarlas horizontalmente, para poder hacer todo esto tenemos que tener una apertura personal. No podemos ministrar apertura ni podemos disfrutar de las aperturas si no hay una apertura personal. Y una apertura personal, no sé si me dará tiempo de abarcar esto en alguna de las sesiones que estamos dando. La verdad que sería importantísimo poder tratarla. Una apertura sobre nuestros sentidos espirituales. Hoy hablaremos algo que es importantísimo: la importancia de la apertura espiritual. Debemos tener en cuenta que para poder experimentar aperturas espirituales y saber la necesidad que tenemos de una apertura espiritual, tenemos que discernir en qué atmósfera vivimos, qué atmósfera nos gobierna. Y hay una frase que a mí me gusta mucho y quiero que la meditéis bien. Si no tenemos una apertura espiritual y tenemos una transferencia de lo celestial a lo físico en nuestra atmósfera, si no vivimos en ese tipo de atmósfera, vamos a vivir la atmósfera de otros. Piénsalo bien. Si no vives en una atmósfera del cielo, estás viviendo una atmósfera impuesta por otros. Vamos a verlo eso en la Escritura. Amén. Voy a leer el Salmo 137. Los salmos, yo no sé si ya lo he dicho aquí, pero siempre me gusta decirlo cuando hablamos de los salmos a manera de introducción. Los salmos tienen 150 capítulos, de los cuales 72 lo escribe David,
12 los hijos de Coré, 11 Emán Ezraíta, un hombre llamado Etán, uno Moisés, en fin, creo que lo dijimos una vez. Pero hay 39 salmos que son los llamados salmos huérfanos, porque se desconoce su autor, aunque por el contenido de lo que el salmo tiene, podemos ubicarlo en un tiempo de la historia bíblica. El Salmo 137, que vamos a leer, es un salmo huérfano. Se desconoce el autor, pero sí lo ubicamos en el tiempo del cautiverio de Babilonia. Y aquí hay cosas muy importantes que ver acerca de las aperturas espirituales, cosas importantísimas. Dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, eran unos árboles, en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos alguno de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico a Jehová en tierra de extraños?, preguntaban ellos. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra a su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, sino enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Fíjate la palabra, el tiempo histórico en el que nos ubicamos a través de este salmo. Ellos están cautivos y ellos están viviendo una atmósfera que está impuesta por el imperio babilónico. Y aunque vemos que podían pasear por los ríos de Babilonia, vemos que podían tener incluso comodidades porque llevaban sus arpas, no estaban encadenados, esa libertad era ficticia porque había una atmósfera espiritual que pesaba sobre ellos. Y el peso de una atmósfera espiritual no impuesta por Dios, la palabra correcta es no traída por Dios, sino impuesta por el imperio de Babilonia. Entonces la atmósfera que ellos estaban viviendo era una atmósfera de melancolía, era una atmósfera, por supuesto, de cautiverio, era una atmósfera de esclavitud. Estaban en cautiverio, estaban esclavos de Babilonia y lo habían sacado de su tierra. Ellos se paseaban, tenían sus arpas, y cuando le pedían cantando uno de los cánticos de Israel, ellos no podían cantar. ¿Por qué? Porque estaban gobernados por atmósferas contrarias. Porque atmósferas contrarias, las atmósferas que otros nos imponen, taponarán nuestro fluir de adoración. Fíjate que Pablo y Silas en la cárcel de Filipo están viviendo una situación físicamente peor que la de los cautivos de Babilonia, porque a estos le habían dado una paliza enorme, le habían puesto cepo en sus manos, en sus pies, y lo habían metido en una cárcel, pero no portaban atmósfera de esclavitud. Por predicar el evangelio estaban en una celda, estaban con una paliza enorme en su cuerpo, estaban con cadenas, con cepos, pero no pesaba sobre ellos la atmósfera de aquellos que lo habían apresado. Los cautivos de Babilonia sí. Pablo y Silas tenían una libertad, una apertura espiritual tan poderosa que cuando se miran no tenían, por supuesto, ganas de nada, estaban reventados, le habían azotado, le habían pegado, pero se miran y dicen, ¿qué nos queda? Nos queda adorar a nuestro Dios. Y aún en medio de una cárcel, ellos adoraron a Dios y eso provocó una apertura. La que vivían espiritualmente, no sometido a la atmósfera de la esclavitud o del cautiverio dentro de esa cárcel, esa libertad ellos la traspolan al plano físico con su adoración y realizan una apertura
impresionante. Dice que hasta los carceleros se convertían. Esto es impresionante, esto tienes que meditarlo bien, tienes que mirarlo bien, porque ten en cuenta que los cautivos de Babilonia no podían cantar a Dios porque la atmósfera contraria les pesaba. Entonces yo quiero que por un momento examinemos si realmente nuestras vidas puedes realizar o experimentar personalmente aperturas espirituales, o si la atmósfera impuesta por el problema, por la circunstancia, por el problema familiar, pesa sobre nosotros y nos está impidiendo la adoración. Hay un error que la religiosidad nos quiere engañar y nos dice no sentimos a Dios, Dios no nos habla. Y el otro día hablábamos de una de las causas, que era la limerencia espiritual. Hoy mencionamos de paso otra de las causas por la que Dios creemos que no nos habla, pero realmente es porque no examinamos el peso de las atmósferas impuestas sobre nuestras vidas. Y necesitamos apertura. Os voy a hablar de una apertura espiritual que tiene un simbolismo en la Escritura impresionante. Quiero que prestéis mucha atención a esto, que lo repaséis una y otra vez si acaso no se entiende. En Marcos capítulo 7, versículo 31 al 37, vemos cómo Jesús trae una sanidad a un ciego, pero lo que Jesús hace aquí es algo magistral. A mí muchas veces me dicen que mi persona bíblica favorita es David, y obviamente es uno de ellos, pero mi persona bíblica favorita es la persona de Jesús. Ahí muero. En su vida, de sus días de deidad corporal en la tierra. No hablamos del Dios preencarnado, ni el que resucitó, Jesús resucitado, porque ahí ya muero de amor, pero hablamos de la persona bíblica de Jesús en la tierra. Ahí me claudico. Ahí hay cosas impresionantes. Mira lo que hace en esta historia. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusieran la mano encima, y tomándole aparte de la gente. Quiero que prestéis mucha atención a esto. ¿Cómo lo toma? Lo aparta de la gente. Jesús había hecho muchos milagros, sanidades, prodigios públicos. Sin embargo, lo que va a realizar aquí lo hace en secreto con esta persona. Y aquí vemos cosas importantes sobre las aperturas personales. Tomándolo aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, atención a la palabra, Efatá, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua. Y hablaba bien. Era tartamudo y sordo. Imagínate cómo podía hablar. Y les mandó que no les dijese a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Fíjate que la palabra que le dice es una palabra que viene del antiguo arameo, efatá. Efatá solamente se registra esta vez en la Biblia. No hay más veces que se utilice el término arameo efatá. En arameo se escribe con 2 F, TH. Esta palabra denota una acción que se relaciona con destapar algo que quedó obstruido. No sé si lo he dicho bien. Se destapa algo que quedó obstruido o se cerró. Entonces, cuando él está diciendo la palabra efatá a este sordomudo o sordo tartamudo, él está declarando una apertura de destaponamiento.
donde pueda fluir la calidad del sonido en sus oídos y la calidad de expresión en su lengua. Esto quiere decir que cuando somos niños, lo que nos va haciéndonos o permitiéndonos comunicarnos con las personas y que nos hace entender cómo hablar, cómo comunicarnos a través del lenguaje, tiene un fundamento principal que es el oído. Por eso cuando lamentablemente una persona tiene incapacidad de oír, esta persona, si es de nacimiento, no va a hablar, porque el oír le desata la lengua para que a través de lo que va recibiendo por el oído lo pueda ir expresando, conjugando frases y comunicándose con la gente. Entonces lo que vemos es que este hombre tenía un problema de comunicación porque primeramente tenía un problema de audición. Si no oía, no podía comunicarse. ¿Entiendes que si no podemos oír a Dios, no vamos a poder realizar aperturas espirituales? Porque en la apertura espiritual primeramente tiene que provocar un efatá en nuestros oídos espirituales, destaponar algo que está impidiendo que escuchemos con claridad la voz de Dios y que luego podamos desarrollar la forma de comunicarnos con ellos. Entonces la primera apertura espiritual que debemos tener en cuenta es la apertura espiritual de nuestros oídos. Aquí todavía no voy a hablar de la dimensión del sonido, me encanta hablar de la dimensión del sonido, pero es una apertura importantísima de entender, que es la apertura de nuestros oídos espirituales. Esto facilita nuestra comunicación con Dios. Esto facilita el fluir de la expresión de lo que sentimos con Dios. Y algo que me llama mucho la atención es que lo saca en secreto. Vamos a ver varios ejemplos bíblicos de por qué Jesús hace cosas en secreto, otras cosas las hace en público. Pero cuando lo saca en secreto y le dice no os comunique nada, lo vamos a ver luego con un ejemplo más claro, con el ciego de Betsaida. Pero lo está sacando de esa atmósfera que pesa sobre él y le está desatando sus oídos, le está produciendo una apertura efatá, destaponamiento para fluir. ¿Cuánta necesidad tenemos de un efatá en nuestros oídos espirituales? ¿Cuánta necesidad de que haya un fluir en lo que oímos, que no pesen las atmósferas de otro, para que haya una verdadera comunicación con Dios, sin religiosidad, el peso de los problemas, sin el peso de lo exterior sometido al crono, sino una conexión directa con la eternidad, con el cielo? Ten en cuenta cómo dice que escupió sobre su lengua para desatarla. Desde un punto de vista humano decimos, wow, ¿cómo hace esto? Pero desde un punto de vista espiritual, el escupir es una impartición de ADN. Entonces lo que Jesús está haciendo es impartir su ADN, las aperturas espirituales, efatá, sobre nuestros oídos y sobre nuestra lengua, tiene un peso en el mundo espiritual que recibimos el ADN de Dios para que ese fluir pueda ir acrecentándose en nuestras vidas. En Mateo 8, 22, 26 vemos algo que enriquece un poquito más todo lo que el Espíritu está expresando aquí. Mateo 8, 22 al 26. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando de la mano al ciego, fíjate, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo, nuevamente vuelve a hacer lo mismo, una impartición de ADN. Escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando, dijo, veo hombres como árboles, pero los veo que andan.
Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todo. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. ¿Ves que tiene un paralelo muy importante con el sordo tartamudo del párrafo anterior? Hacer un milagro en secreto, sacarlo de una atmósfera pesada, cambiarle la perspectiva a través de una impartición de ADN. La atmósfera de Betsaida era una atmósfera que la podemos encontrar en Mateo 11, 20, 21, donde dice: entonces empezó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, ahí eran públicos, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Lo saca de Betsaida porque lo tiene que sacar de una atmósfera de incredulidad. Era una atmósfera que pesaba sobre ellos. Era una atmósfera que impedía que pudiera creer en ese milagro. Entonces, para que se produzca aperturas espirituales, tenemos que examinar qué atmósfera nos gobierna. Después vamos a recibir una impartición de ADN a través de una apertura efatá, y el fluir y la comunicación con Dios va a ser traspolada a un nuevo nivel de gloria. Es a través de las aperturas espirituales. Muchas veces crees que es por tu pecado o algo has hecho mal. Incluso hay quien pregunta: ¿es que estoy en pecado? ¿He hecho algo mal? No, simplemente hay que examinar si hay el peso de una atmósfera, si tus oídos están taponados por lo que imparte esa atmósfera y necesitas una apertura personal en tus oídos y que tu lengua se pueda desatar. Voy a leer un salmo que también nos va a dar un poquito de luz. Muy importante es la revelación que viene sobre cómo entender las aperturas espirituales para que podamos disfrutar de tiempos con Dios en intimidad. El Salmo 3 es un salmo que David escribe, vamos a leer del versículo 1 hasta el 4, cuando está sufriendo la traición de Absalón, su hijo. Y David nos muestra un secreto para salir de esta atmósfera contraria. Cuando estudiemos bien el libro de los Salmos, si podemos insertarla en este curso, en alguna de las sesiones, veremos que repetiremos quizá algo que vamos a decir ahora, porque lo que voy a decir es una milésima parte, pero hay mucho más que hablar acerca de los Salmos. Pero mira lo que dice David. Él está, no sé si recordáis de la antigua clase, cuando hablábamos de Moriah, el Valle del Cedrón, Getsemani. Bueno, pues aquí David está descendiendo desde el Moriah y descendiendo al Valle del Cedrón, que es considerado el Valle de la Depresión. Y mientras él está en su mula de rey descendiendo al Valle del Cedrón, él escribe: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Fíjate la atmósfera que se le impone a David. Se le impone una atmósfera, primeramente, antes que decir de traición, se le está poniendo una atmósfera de dolor. Porque el que le está traicionando es su hijo, y él ama a su hijo, él quiere a su hijo, como todo padre. Y aunque su hijo es un hijo rebelde y lo está traicionando, le está dividiendo el reino, él está sufriendo dolor por su hijo. De hecho, si estudias bien la historia, Joab le dice: vamos a levantar guerra, levantamos la espada, y él no quiere emprender una guerra con su hijo. Él prefiere huir
esperar a ver qué va a ocurrir, a ver la decisión que tiene que tomar y hacerlo en intimidad con Dios. Por eso Él está en este momento, hasta lo que hemos leído, expresando cómo está su corazón, pero luego viene una atmósfera espiritual importantísima. Fíjate lo que dice: muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. Y él está suspirando. Si miras lo que hay desde el versículo 2 hasta el versículo 3, en cualquier Biblia, está la palabra Selah. La palabra Selah significa pausa musical. La palabra Selah es un tiempo de pausa y reflexión mientras, esto es literal, no me lo estoy inventando, mientras que la música profética está sonando e impartiendo el ambiente. En estos momentos, ¿qué tienes que pausar? Tienes que pausar de toda la corriente de pensamiento de la atmósfera contraria. Y David lo hace. David está viviendo una atmósfera de dolor, una atmósfera de traición, una atmósfera de división de su reino, una atmósfera de caos. ¿Y él qué hace? Decide parar. Y decide parar en un ambiente tan contrario que él dice: yo no me quiero someter a este ambiente contrario, hago un Selah. Pero que en este Selah suene la música, pero que suene la música profética. Y en medio de ese tiempo de reflexión, de música profética, David empieza a reflexionar y a meditar no en el problema, sino en la persona de Dios. En el versículo 3, cuando él está en ese tiempo de pausa musical, de reflexión de la persona de Dios, él dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo monte. Y nuevamente vemos la palabra Selah. Es impresionante cómo puede cambiar una oración con el peso de una atmósfera contraria, donde está sintiéndose la víctima de sus adversarios. Cómo puede cambiar la oración y ser una oración tan direccional, que está exaltando la persona de Dios, está, ¿cómo se dice esto?, confesando la protección cuando dice escudo alrededor de mí. Cómo está hablando de levantamiento de cabeza, está hablando de un alzamiento del estado emocional de su persona. Simplemente en la misma oración ha experimentado una apertura tan poderosa por parar, reflexionar en la persona de Dios a través de una música profética. Es la impartición más poderosa que podamos experimentar. ¿Lo entiendes? Cuando estés en tu oración y le saques a Dios todas tus penas. Hay una frase que muy antigua que repetían muchos pastores y era muy bonita. Decía: no le hables a Dios de tu problema, háblale al problema de tu Dios. Yo te digo, esa frase es preciosa, pero haz un Selah, una música profética. Ahora hablaremos de lo que son los tañedores. Dios me... Música profética, reflexiona en la persona de Dios, experimenta un efatá. Tu lengua se va a desatar no para hablar de tu problema, sino para la persona de Dios, honrar a Dios. Amén. Tengo aquí una frase muy bonita, dice: no trates de oír a Dios sin amarle. La clave para que nuestros oídos estén afinados, una vez que realizamos la apertura, efatá, el destaponamiento, luego tiene que haber un afinamiento. Y la clave para que nuestros oídos se afinen a la voz de Dios, se alineen a la voz de Dios, es amarle. En Génesis capítulo 4, versículo 21, la Biblia nos habla de un tal Jubal. Jubal era un tañedor que interpretaba los sonidos del cielo y lo expresaba a través de arpas y flautas. Fíjate que la Biblia le llama el padre de todos los que tocan arpas y flautas, el padre de todos los tañedores. Cuando hablamos de tañedor no hablamos de un músico,
Cuando hablamos de tañedor hablamos del que interpreta los sonidos celestiales y los transfiere a través de su música al plano físico. Y el dato importante de esto es que Jubal era descendiente de Caín, era del linaje de Caín. Y imagínate la atmósfera que pesa sobre los descendientes de Caín, y él afina sus oídos, recibe primeramente una apertura efatá, afina sus oídos al cielo, se libera de la atmósfera que pesa sobre su linaje, de esa maldición generacional que pesa, y entra en una nueva atmósfera. Y solamente de este linaje se resalta en la escritura a Jubal como el padre de los tañedores. En Éxodo 19, Moisés interpreta, afinando, estamos hablando de afinar tus oídos, interpreta los sonidos y los truenos y bocinas como una convocatoria con Dios para dialogar sobre el destino del pueblo de Israel. En Segunda de Reyes capítulo 3 versículo 15, Eliseo entiende que para poder profetizar a la nación necesita un tañedor que interprete los sonidos. Esto es música profética que hablábamos antes, cuando el Selap de David interprete los sonidos del cielo con sus instrumentos para crear el ambiente correcto y en ese alineamiento el poder profetizar. En el Salmo 42:7, David interpreta el sonido de las aguas como cánticos celestiales. En Ezequiel capítulo 43 versículo 2, el profeta oye aguas torrentosas y entiende que ese sonido hablaba de la venida del Señor. Lo que para otros eran el fluir o el estruendo de muchas aguas, para él, sus oídos afinados, era la voz de Dios. En Ezequiel 43:2, en Ezequiel 37:7, él está en un ambiente de muerte, un ambiente de desolación, cuando profetiza sobre el valle de los huesos secos, porque él no se somete a este ambiente y él recibe la impartición de la voz de Dios. Sus oídos se afinan tanto que cambia el ambiente, transforma el ambiente en un ejército restaurado y atacante, es decir, sale del estado o atmósfera de muerte para tener vida, y para tener vida atacante, vida de gobierno, vida de victoria. Es importante leer Ezequiel capítulo 3 versículo 13. Dice: oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de gran estruendo. Estamos hablando de los serafines, posiblemente eran seres vivientes. Los describe el profeta Ezequiel cuando está en el río Quebar, y vienen y los describe con 4 caras, de hombre, de águila, de buey y de becerro. No sé si me equivoco. Los describe como que tienen una expansión en sus cabezas donde se ve al que está sentado en el trono, la comunicación directa aunque estuvieran en la tierra, y los describe con ruedas llenas de ojos que representan la todovidencia de Dios, pero que esas ruedas les permitían caminar y moverse. Dentro de esa rueda ellos portaban secretos del lugar secreto, que son ascuas del altar de la dimensión trono. No sé si hablaré algún día de esto, es un taller muy, muy bonito que tenemos de esto. Pero lo que me llama la atención es que al movimiento de las alas, el movimiento de las alas provocaban un sonido, y el sonido era el estruendo de muchas aguas. En Ezequiel capítulo 10 versículo 5 dice: y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz omnipotente cuando habla. Entonces, el movimiento de las alas de estos seres vivientes, que eran querubines, eran como el estruendo de muchas aguas a los oídos humanos, pero a un oído afinado era la voz de Dios. Imagínate lo que portaban, imagínate lo que portan los adoradores.
su movimiento suena a la voz de Dios. La apertura es fatal y el afinamiento de tus oídos va a hacer que en el mundo espiritual suenes a Dios. Amén. Me rompo, aquí me rompo. Aquí no hay fines egocéntricos del hombre. Cuando portas la voz de Dios en tus movimientos, ahí no compites con nadie, compañero. Se acabaron las competitividades, desacreditar a otro para elevarnos nosotros. Estamos hablando de adoración profética, espiritual. Estamos hablando de una apertura. Ahí no hay guerras entre hermanos. Ahí estamos portando la voz de Dios en cada uno de nuestros movimientos. Desatamos un sonido en el mundo espiritual. Hay quien puede desatar un sonido de queja, sonido de venganza, un sonido de competitividad. Examina tu atmósfera, examina lo que porta, porque los adoradores que adoran en espíritu y en verdad portan la voz de Dios en cada uno de sus movimientos y en su interior llevan ascuas del lugar santo, del lugar secreto. Amén. Es el tiempo de abandonar ese deseo de grandeza. Es el tiempo de entender que Él es el principio y el fin en nuestras vidas. Nos gusta que sea nuestro fin, pero nos cuesta que sea nuestro principio, porque el rompimiento de las aperturas provocan un trastorno a la comodidad de nuestras vidas. Este es el tiempo de entender que cuando oímos a Dios, nos alineamos a Él y estamos en disposición de alinearnos a todo lo que trae adorar a Dios en espíritu y en verdad. Según Malaquías 2:10, cuando adoramos a Dios provocamos unidad. Aquí ya, con esto ya, es decir, las personas que no entiendan lo que es unidad, que andan criticando y desprestigiando a todo el mundo por elevarse sus propios egos, no son adoradores, porque la adoración es la respuesta a una revelación y tiene que ser transformado. El adorador tiene que ser transformado. No puedes decir que eres adorador, perdonadme que hable con esta libertad y esta franqueza. No puedes decir que eres un adorador y no cambias. Y siempre está con los mismos problemas. Tiene que haber proceso, por supuesto, pero tiene que haber cambio y transformación. En Gálatas 4:7 vemos que cuando adoramos, provocamos una herencia. En Romanos 6:4 tenemos que entender que cuando adoramos, adoramos desde la posición de la gracia. Nunca adores desde la posición del victimismo. Adora desde la posición de la gracia. Favor de Dios inmerecido. Pero la gracia me permite adorar. Amén. Adora, según Gálatas capítulo 5, versículo 1, consciente de la libertad que Cristo nos ha dado. Es decir, sin obstáculos ni impedimento. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 5, versículo 3. Dicen, fíjate que aquí hay algo muy bonito, me volvió loco el espíritu aquí. Dice, y cantaban el cántico de Moisés. Estamos hablando de Apocalipsis. Y estamos hablando de un cántico que se está cantando en el cielo. En el cielo, la eternidad, esto sí lo tenemos que dar más adelante. La eternidad no tiene ni principio ni fin, es un presente continuo. Y cuando al Apocalipsis habla de lo que está ocurriendo en el cielo, o cualquier libro como Isaías, es lo que está ocurriendo en un presente continuo, con nuevas manifestaciones y revelaciones de quién y cómo es Dios. Pues aquí están cantando un cántico en el cielo, pero dice en Apocalipsis 15:3 que es el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. No sé si entiende.
Ellos están cantando en el cielo. El cielo se mide por un tiempo y un espacio llamado eternidad, no sujeto a nuestro crono, pero están declarando que ese cántico, si lo traspolas al crono, es el cántico de Moisés. Porque Moisés, en un momento en el que está llevando al pueblo para la tierra prometida, cantó este cántico por la revelación que él tuvo. Y en el cielo declara que este es un cántico nuevo. Es el cántico que Moisés canta, pero que lo escuchó en el cielo. Moisés tiene sus oídos afinados, escucha este cántico que el cielo está cantando y lo reproduce sobre la tierra. Pero a su vez, el cielo está reconociendo, honrando a Moisés, diciendo, cuando le viene la revelación a Juan, el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios poderoso, justos y verdaderos son todos tus caminos, Rey de los santos. El autor sagrado escribe cántico de Moisés, cuando es algo que se está cantando en el cielo. No sé si ves la conexión, la importancia de unirnos con el cielo. Hay un versículo, dice que lo podemos buscar después, Juan, y lo pone en el vídeo, que un cántico nuevo no se puede aprender. Si yo quiero cantar un cántico de Marcos Brunet, Tiempo contigo, lo tengo que escuchar y tengo que aprender letra, armonía, melodía y ritmo. Tengo que estudiar la melodía, la armonía, el ritmo, las paradas, el tiempo. Tengo que estudiar la letra, lo estoy aprendiendo y lo estoy reproduciendo. La Escritura dice que el cántico nuevo no se puede aprender. ¿Por qué? Porque el cántico nuevo no está sujeto a un estudio de la melodía, la armonía y el cántico y el ritmo, perdón. El cántico nuevo está sujeto a la revelación de una experiencia personal en ese momento y le das expresión a través de la atmósfera que rodea el cielo, la atmósfera que está en el cielo. Entras dentro a través de la apertura de esa atmósfera y en tu experiencia das a luz un cántico nuevo. ¿Por qué en Apocalipsis 15:3 dice que el cántico era de Moisés? Si el cántico se cantaba en el cielo y no está sujeto al crono, es decir, se podía cantar antes de que Moisés naciera, y el cielo declara cuando Moisés canta que el cántico es de Moisés, porque es un cántico nuevo que no aprende, sino que él lo escucha, se une dentro de esa atmósfera y la traspola al plano físico. Por eso los cánticos nuevos no se pueden aprender. Los cánticos nuevos son la expresión musical y cantada de lo que estás experimentando, pero que a su vez el cielo se une contigo y te honra diciendo, tú te estás uniendo en nuestra atmósfera, nosotros nos unimos a la melodía y a la expresión de tu canto. ¡Wow! Si esto se entiende, esto es para flipar. Si se entiende, es para flipar. Quiero terminar con dejaros una asignación. Quiero que leáis Lamentaciones capítulo 3 y que veáis la expresión del profeta Jeremías en todo el capítulo 3. Quiero que examinéis bien, leed el capítulo entero y examinad bien cómo él se expresa, cómo él expresa cómo se siente delante de Dios. Pero cómo en medio de esta oración él experimenta una apertura efatá en sus oídos, cambia la expresión de su lengua y cómo de sentirse golpeado y perseguido por Dios, entra en un estado de exaltación de la persona de Dios. Por eso quiero que dejaros esta asignación, que leáis todo el capítulo 3 y que por vuestra propia experiencia con Dios experimentéis lo que Jeremías experimenta en Lamentaciones 3. Esto tiene que provocarse en nuestras vidas. No quiere decir que cuando te sientas mal no te presentes delante de Dios y le expreses cómo te sientes. Lo malo sería que cada vez que te presentas delante de Dios solo expreses tus problemas y no haya una liberación, una apertura espiritual. Hay más.
exprésate, saca todo lo que hay, todo tu dolor. ¿A quién mejor que contárselo que a Dios? Ese no te va a traicionar. Pero después deja que tus oídos se destapen, que el fluir de tu lengua se active, que haya un alineamiento con tus oídos y verás como tu oración termina en una exaltación directa de la persona de Dios. Y sabemos que cuando exaltamos a Dios, veremos también una posición de los exaltadores. Veremos que cuando exaltamos a Dios, nuestro estado emocional cambia y entramos a través de la apertura en una atmósfera de eternidad, en una atmósfera del cielo. De aperturas hay mucho más que hablar. Y sinceramente, de adoración nunca se termina. Así como los serafines nunca dejan de decir santo, porque nunca termina la revelación, de adoración nunca se va a terminar. Creedlo que hay muchas cosas más que no sé cómo ya meterla, insertarla para expresar, pero me estoy dejando llevar por el Espíritu para poder presentaros bien cada uno de los temas, por lo menos las partes más básicas de cada uno de los temas. La próxima sesión hablaremos de los cantores y ahí vamos a ver cosas importantísimas, que es otra posición o clase de adorador. La de porteros espirituales que provocan aperturas espirituales, la vamos a culminar hasta aquí porque tenía que seguir hablando más, tenía que meterme en cantares, hablar de la sulamita, pero lo vamos a dejar hasta aquí. Os dejo la asignación de Lamentaciones 3, os recuerdo que terminéis los test, es muy importante a darle a entregado. He visto que hay muchos hermanos que han realizado ahora el test del primer tema. No hay exigencia, es a tu ritmo, pero es importante que hagáis los test porque el hacer el test te va a ayudar a repasar todo lo que se ha dado y todo lo que has escuchado a través de los vídeos. Cuando terminemos de todo esto, posiblemente se va a notar cómo a través de los test vamos memorizando mucho más los temas que vamos tocando. Por eso es importante que lo hagáis, que expreséis dudas o comentarios en el tablón de anuncios y nuevamente decimos que aquí estamos para lo que necesitéis. Amén. Y es importante suscribirse al canal de YouTube para que podamos en un futuro compartir, porque por ahora no es público, ¿no, Juan? No es público. Los vídeos es solamente para nuestra clase, pero si os suscribís, le dais, ¿cómo se dice? A la campanita, chiquillos, dale a la campanita, suscribiros y así le vamos dando luego un poquito más de difusión a todo esto, con la única intención de bendecir la tierra a través de estos talleres de adoración. Sin más, hasta la próxima sesión, el próximo vídeo, un beso y que Dios os bendiga.